Qué delicia, y ahí sin modo de probar, porque imagínese Pablo Andrés Ascue allí en Popayán, pero vamos a hacer esta receta en casa, está muy fácil de repetir. En este momento abrimos las puertas de nuestro consultorio jurídico, nuevamente están abiertas también nuestras líneas telefónicas para que ustedes participen, 524-3536, 518-4098, tenemos una línea gratuita nacional 018-093-5600 y esa línea de WhatsApp 317-375-0633 para que hablemos de las empleadas domésticas, de esas mujeres que a cambio de remuneración nos acompañan y nos ayudan a hacer el oficio en nuestras casas o en nuestros hogares. Recientemente se dio a conocer la ley 1788 de 2016, que reza en uno de sus apartes que ellas tienen derecho a la prima de mitad y de fin de año. Eso preocupa, por supuesto, a los empleadores porque son pocos los que le pagan a una empleada doméstica todo lo correspondiente a la ley. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora de la mañana Marcela Esquivel Cruz. Ella es abogada, es experta en seguridad social y derecho laboral. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Marcela. Hola Gigi, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcela, polémica ha generado esta situación de las empleadas domésticas y todo lo que tiene que ver con la ley hoy en día. ¿Por qué? Porque dicen se va a implementar o se va a aumentar más el desempleo. ¿Qué empleador? ¿Qué persona que vaya y trabaje todos los días va a pagarle a una empleada doméstica tanto dinero? A veces prefieren decir, mejor me dedico yo a hacer las cositas de mi casa. Claro. Sí, es una situación difícil para los empleadores, pero es una situación también muy benéfica para las empleadas que se han dedicado durante tantos años a este trabajo. Digamos que el Ministerio de Trabajo, de la mano con diferentes organizaciones de empleados del país, se han encargado de desarrollar esta normatividad precisamente para el beneficio de los trabajadores. Y hay que tener en cuenta que en este grupo de trabajadores no solamente englosamos, digamos, a los trabajadores de nuestras casas, sino que también están los choferes familiares y los que trabajan en fincas recreativas. Entonces también a ellos los cobija esta norma. Exactamente, ¿cuánto nos cuesta entonces tener una empleada doméstica en casa? Básico. 30 días completo el mes nos cuesta al empleador aproximadamente 862.000 pesos, pagándole aportes en salud, pensión, ARL y caja de compensación, que recordemos que desde 2013 se volvió obligatorio cotizarles a ellas en caja de compensación. ¿Hay diferencia si esa empleada doméstica es interna o va al día a hacer los oficios en las casas? ¿Por qué? Porque las empleadas domésticas pues están mucho tiempo, almuerzan, desayunan, comen en esa casa, también se bañan, o sea, tiene todos esos servicios pagados de alguna forma. Sí, la ley dice, la norma generalmente dice respecto de la jornada laboral, respecto de del salario, cómo se debe pagar, lo siguiente. Tengo una empleada que se gana el salario mínimo, entonces a ella le puedo pagar hasta el 30% en especie. Entonces vamos a poner ejemplo, el salario mínimo 689.000 pesos, vamos a redondearlo, 690.000 pesos, hablemos entonces, salario mínimo. Si ella está en mi casa, es empleada doméstica interna, puedo pagarle hasta el 30% en especie, es decir, habitación, alimentación o vestuario. Vestuario aparte de la dotación, ¿no? Que es diferente regalarle o darle una blusa, un pantalón con el que pueda salir, que es su uniforme con el que trabaja en la casa, que eso ya corresponde a la dotación de la empleada. Eso corresponde a aproximadamente 206.000 o 207.000 pesos. 220 y pico, sí. Sí, estamos hablando ahí del 30% con una base de 690.000 pesos. Listo, entonces estamos en ese momento hablando de la empleada doméstica interna. Ella además de eso tiene derecho a... Ella además de eso tiene derecho a sus vacaciones, a sus cesantías, al pago de intereses a las cesantías en el evento en el cual no se paguen al 14 de febrero del año siguiente, y a la prima, que es la nueva ley que salió. Bueno, y entonces voy a hacer esas preguntas que seguramente se están haciendo en casa nuestros televidentes, que además pueden participar a través de WhatsApp. Nuestra línea es 317-375-0633. Recuerden que los que están participando enviando video o nota de voz están también de esta manera buscando una opción para llegar a una sala de cine y disfrutar de una película con su familia. Ya tenemos entonces esta explicación, pero si nuestra empleada tiene CISBEN, tiene este tipo de salud subsidiada
y llega y no quiere que la saquen porque ellas saben me toca suspender y después entonces entra una EPS, pero si me quedo sin empleo entonces tengo que volver a hacer la fila, hacer todo el trámite para que me activen. A veces no les gusta y son ellas mismas las que no quieren que se afilien a salud. ¿Qué hacemos allí? No, primero el empleador tiene que tener clara una cosa. Si tiene a su empleada durante los 30 días del mes, debe pagarle salud y imparitablemente ella tiene que salir de esa calificación del CISBEN y entrar a la EPS y ya no puede estar en ese régimen, en el régimen subsidiado, sino en el régimen contributivo. Entonces, cuando tiene esos 30 días, cuando la empleada trabaja por días, ahí sí ya existe la posibilidad, ya nos dicen, está exento el empleador de pagarle el aporte por salud. Igual tiene la obligación de pagarle el aporte por pensión, la caja de compensación y la ARL, pero el aporte por salud está exento de pagarlo porque ella puede estar dentro del régimen subsidiado sin ningún problema cuando trabaja por días. Cuando trabajo por días y hasta 28 días. Hasta 29 días. Hasta 29. ¿Y cuánto sale eso más o menos sumando? O sea, solamente caja de compensación familiar, hablando de pensión y de ARL. Lo que pasa es que ahí sí el valor sí es mucho más complicado sacarlo porque es que las cotizaciones se hacen dependiendo de los días que la trabajadora trabaje en la casa. Si trabaja de 1 a 7 días no se va a cotizar. Si tenemos una trabajadora que trabaja los 30 días, sabemos que es sobre el salario mínimo, ¿cierto? Pero si trabaja sobre 1 y 7 días al mes, digámoslo así, entonces yo le voy a cotizar sobre una cuarta parte del salario. Es decir, divido el salario mínimo en 4 partes y esa va a ser la base y sobre eso saco el porcentaje sobre salud, pensión, ARL. Y a ella también le corresponde ese porcentaje de pago, el 12%, el 4%, de acuerdo a cada uno de estos ítems. Sí, sí, como cualquier trabajador en una empresa. El empleador, en el caso de pensión, asume el 12% y ella el 4%. En el caso de salud, cuando se tiene que pagar salud, el empleador asume el 8.5% y ella el 4%. Bien, entonces ahora vamos al horario de trabajo. Si es una empleada doméstica interna, estamos todavía en las internas y nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y queremos que ella nos tenga el desayuno listo, empieza a laborar desde muy temprano. Debe solo laborar 8 horas, hay que darle un espacio después de que sirva el almuerzo. ¿Cómo se manejaría el horario con ellas? El horario se puede pactar directamente con ella, pero no puede exceder las 10 horas diarias cuando se trata de una empleada interna. Cuando se trata de una empleada externa o que trabaje por días, sí tiene que ser 8 horas o se pueden pactar, por ejemplo, jornadas de hasta 10 horas sin que se vaya a exceder las 48 horas semanales, que es el promedio de todo trabajador. ¿Y qué sucede si la empleada vive muy lejos, su familia vive en otra ciudad o no tiene familia y quiere quedarse el fin de semana también en casa, ayuda, colabora? ¿Nosotros debemos permitir eso o definitivamente no, porque donde ella quiera ponernos en aprietos lo logra hacer? Podría ponerlos en aprietos porque igual las empleadas domésticas también tienen derecho al pago de sus horas extras, diurnas, nocturnas, común y corriente como cualquier trabajador. Bueno, ya nos salimos entonces de las empleadas domésticas internas. Ahora vamos a las empleadas domésticas que trabajan al día. ¿Cuánto se le debe pagar el día a una empleada doméstica? A una empleada doméstica se le debe pagar como mínimo sobre el salario diario mensual vigente. ¿Qué sería? En este momento aproximadamente unos 28.000 pesos. Pero por 28.000 pesos, pero, o sea, quiero decirle que no trabajan hoy en día ellas. O sea, serían 28.000 pesos más sumarle el transporte. El auxilio de transporte, y la alimentación, que si están en casa, pues el almuerzo por lo menos está ahí en casa. Sí, claro. Y a ellas también entonces se les cotizaría pensión, salud normal. Salud no, porque pues si tienen menos de los 30 días no es obligatoriedad. Ahora, si ella con antelación ya venía en el régimen contributivo, hay que hay que pagarle su salud. 40.000 pesos, yo voy a atreverme, 40.000 pesos es hoy por hoy el valor que se paga a promedio, diario. sí. Promedio, si yo hago esa conciliación con ella, digo 40.000 pesos y ahí va todo incluido y después ella me dice, no, es que usted no me está dando auxilio de transporte, en esos 40.000 pesos, usted no me dijo esto con antelación. ¿Puede reclamar? ¿Lo puede reclamar? Sí, claro. ¿Sí? Igual, si yo pacto con una persona que vaya a mi casa, trabaje un día, yo le pago 40.000 pesos. Resulta que va, de los 7 días va 5,
ella después, y yo no le pago nada más, ni salud, ni nada de eso, ni le pago prestaciones sociales, ni cesantías, nada de eso. Ella después puede demandar por todas las acreencias laborales porque tiene derecho a todas. Uy, preocupa bastante. Consuelo nos llama desde Cali. Consuelo, ¿cómo está? Bien, gracias. Consuelo, con Amaneciendo comienza el día, ¿y cuál es su inquietud? Que si la empleada viene una sola vez en la semana, uno tiene que pagarle todas las prestaciones y todo lo que dice la doctora. Consuelo, muchísimas gracias. Es decir, va 4 días al mes. Sí, tienes que pagarle, Consuelo, cuando es de 1 a 7 días le debes cotizar obligatoriamente pensión, caja de compensación, ARL. La ARL se paga sobre todo el salario mínimo, porque pues igual el valor es muy bajo, que son aproximadamente 3.600 pesos, porque se asume el riesgo 1. En pensión, como decía anteriormente, tiene que ser, como va 4 veces al mes, entonces de 1 a 7 días. Lo que hacemos es coger el salario mínimo, que es, me imagino, lo que le pagas, o la cifra que le pagues la divides en 4 y sobre esa cifra le sacas el porcentaje, que a ti te correspondería el 12% y a ella el 4%. O sea que no valen 4 días, es como si fueran 7, porque Exacto. es lo mínimo que uno reconoce, Sí. pero es necesario entonces tenerlas afiliadas a todo este tipo de Sí. cosas. Cuando se ha negociado el valor de esta prestación de servicio y es mayor al salario mínimo legal vigente, podemos decir 750.000 pesos le pago yo a mi empleada, ¿hasta qué punto, si ella es interna, yo le puedo pagar en especie? ¿Se aumenta el porcentaje? Ahora hablábamos que si es el salario mínimo es del 30% pagado en especie, es decir, en comida, en vivienda. Si es mayor, ¿hasta Sí. qué porcentaje? Si es mayor del salario mínimo, se les puede pagar en especie hasta el 50%, que es lo que nos dice la norma. También en lo mismo, vestuario, alimentación y habitación. ¿Y es legal contratarlas por prestación de servicios? Realmente la condición del trabajo, o sea, su trabajo por el desarrollo que es, no permite que sea una prestación del servicio. ¿Por qué? Porque para que haya una prestación del servicio tendría que ser que ella con sus propios medios ejecute las labores en la casa, y pues generalmente eso no va a pasar. Y a la hora de liquidarlas, porque también la recomendación que siempre hacen los abogados es liquídala anualmente. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Lo mismo que se tiene en cualquier empleado de otra empresa? Sí, en este momento sí. Desde el 7 de julio empezó a regir lo de las primas para ellas, que debe pagarse a más tardar el 30 de junio, a mitad de año, o a más tardar los 20 primeros días de diciembre. Entonces, digamos que la ley opera a entrar en vigencia a partir de julio de este año, es decir que las empleadas tienen derecho a su primera prima, digamos, legal desde en diciembre, los primeros 20 días de diciembre. Vamos a hacer una cuenta vuelo de pájaro para escuchar después una inquietud. Hablemos de 600.000 pesos de una empleada interna, que más ese 30% pues daría más del salario mínimo. Entonces, cuando llega el momento de liquidarla, yo le tengo que pagar 600.000 pesos, que es el año, ¿cierto? Hace parte de sus cesantías. 300.000 pesos, que es la mitad, los 15 días de vacaciones. Ahora sería otros 300.000 pesos de la prima del mes de diciembre. Vamos a hablar de eso, entonces estaríamos hablando 600, 1.200.000 va ahí, más que hay unos intereses sobre las cesantías Cuando no se consignan. cuando no se han consignado a tiempo, o sea que estaríamos hablando de alrededor de 1.400.000, 1.450.000 pesos anuales para que esa empleada quede lista. Ahora vamos a escuchar más inquietudes de nuestros televidentes a través de WhatsApp. Para la abogada, en el caso de las domésticas que hacen el aseo cada 15 días, o sea, ¿también está obligado uno a pagarle todas estas prestaciones? ¿Cómo sería en este caso? Gracias. Marcela. Sí, igual que como lo dijimos anteriormente, Entra entre ella, la cada 1 y 15 7. ella entra entre el rango de 1 y 7 días. Igual hay que pagarle sus prestaciones, igual su prima, todo con base obviamente proporcional a lo que se le está pagando, ¿no? No puede ser que le vayan a pagar sobre el salario mínimo las cotizaciones o las primas, o no, sino sobre lo que se le paga, es de manera proporcional. Y las cuentas que hacía era porque 1.450.000 pesos tiene que hacer parte entonces del presupuesto necesariamente si usted decide tener empleada doméstica en su casa. Pues muchísimas gracias, Marcela, por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Me deja inquieta, medio preocupada. Que le vaya muy bien. Cerramos nuestro consultorio jurídico, tenemos más información y nos disculpamos con las personas que participaron, todas no pueden salir al aire, no les pudimos responder, pero seguramente tendremos otro momento para tratar este tema tan importante y tan necesario dentro de nuestros hogares. Ya volvemos.